conferencia se llama, como pueden ver, La emoción, una guía para liderar. Emoción contra razón. Bueno, con nuestros integrantes de nuestro equipo se llama Raúl, Walter, Sergio, Andrea y su servidor Julio Guerrero. Bueno, como pueden ver, bueno, este es nuestro cartel para la plática, para la conferencia. Nuestro tema lo sacamos del libro llamado Sabiduría Emocional, del autor Walter Rizzo. Bueno, ahorita procedemos a iniciar. Primeramente quiero iniciar con una pregunta que al final de la conferencia se va a dar la respuesta. ¿Ustedes qué son? ¿Seres racionales o emocionales? Bueno, como podrán ver, podemos elegir de dónde venimos, pero sí a dónde vamos. ¿Qué les da a entender esta frase? Oscar. De que podemos elegir, o sea, no podemos elegir dónde, por ejemplo, dónde nacemos, pero podemos elegir cómo queremos formarnos durante nuestra etapa de vida. ¿Está bien? O también como nuestra manera de que nos enseñaron las cosas de, por ejemplo, nuestros papás y cómo mejorarlas para nuestros hijos, cómo educarnos y darles una, no sé, enseñarles pues, más feliz. Exactamente, no podemos elegir de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos. Podemos elegir con nuestras acciones qué futuro queremos para nosotros. Si un bien, si un mal, pero yendo a una meta, proponiéndonos algo a dónde llegar. Más que nada, desde que estamos chiquitos, juntándonos con personas que sí debemos, con no, divirtiéndonos, más que nada, creyendo en lo que queremos. Ok, emociones. ¿Qué son y cómo se dividen? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por una emoción? Es un conjunto de reacciones que un agente externo produce en nosotros. Estas reacciones ya podrían ser físicas, psicológicas o conductuales. Las podemos definir, estas reacciones, en lo que vienen siendo las psicológicas, que es la forma en que nos afectan a nosotros, nuestro modo de pensar. También podemos ver las conductuales, que son las más obvias que se presentan en una persona. Todas las emociones generan algún cambio en la conducta, ya sea en la forma de hablar, en cómo nos movemos, nuestros movimientos de manos. También algo que es muy obvio en la mayoría de las personas con sus emociones es su expresión facial. Pueden ver en una sonrisa, en un gesto con los ojos, cuando están enojados se les nota mucho, en su mirada, en las cejas, o cuando están tristes tienen alguna mirada que puede ser ya perdida o como dicen con ojitos de mujer o de morir. Es algo que nos representa físicamente. Además de estos tipos que son los de las conductas y de las psicológicas, que es únicamente cambia nuestra forma de pensar, depende de la emoción, también está otro tipo que son las fisiológicas, que nos alteran ya de una forma más físicamente. Por ejemplo, la alegría nos hace producir algo que viene siendo la serotonina, que produce reacciones en nosotros. Una persona alegre se dice que es una persona que es más saludable, es menos propensa a enfermarse. ¿Por qué? Porque produce esta misma la serotonina que nos hace sentirnos mejor. Las emociones se dividen en dos grupos. Ok, tenemos las primarias, que en el libro se definen las principales como lo son el dolor, tristeza, miedo, alegría y ira. Las emociones primarias son emociones innatas, ya nacemos nosotros con ellas, nuestro cuerpo ya las tiene desde el momento en el que venimos al mundo y las podemos desarrollar sin ningún problema. Como les comento, ya nacemos con ellas y son muy fáciles de identificar. Y tenemos las que vienen siendo las emociones secundarias. Algunas de las principales son el sufrimiento, ansiedad, el rencor, el resentimiento, la depresión y el apego al placer. Las emociones secundarias son más ya desarrolladas con el paso del tiempo. Son emociones que nosotros adquirimos dependiendo de nuestro entorno, ya sea social o familiar. Las aprendemos por medio de la experiencia y de lo que nosotros vamos obteniendo a lo largo de los años. No todos nos desarrollamos igual, así que no todos experimentamos de misma manera estos procesos, estos cambios o el desarrollo de las emociones secundarias.
emociones se relacionan de una forma, tienen una relación entre ellas mismas, las primarias y las secundarias. Aquí podemos ver la primera, que es la alegría y el apego al placer. La alegría, como les comentaba, es una emoción que produce en nosotros lo que viene siendo la serotonina, que nos ha de ser unas personas que serviciales, más atentos con las demás personas, nos relacionamos más fácil cuando experimentamos esa emoción. Pero las emociones primarias son emociones que son bastante más cortas respecto a las emociones secundarias. El apego al placer, esto es como si se convirtiera nuestra alegría en una adicción, que estamos constantemente buscando nosotros lo que viene siendo esa alegría, ese placer, ese gozo. Se podría decir que se hacen adictos a esa sensación de felicidad, y hasta cierto punto esto puede llegar a ser algo muy bueno porque nos puede servir como motivación, pero en la cantidad adecuada, porque una vez que nosotros continuamos con este apego cada vez más y más y requerimos más, estamos buscando un placer que no tenemos, lo estamos proyectando en alguien más. Algo puede ser un apego al placer que ya hemos experimentado, por ejemplo con una pareja que le extrañamos, o ir a un lugar que nos hace muy felices. También puede ser un apego al placer cuando lo ves en alguien más, que ves que esa persona es feliz y lo tratas de replicar. Esto ya es nada más que estás viendo su conducta, ves que se está sintiendo alegre, quieres sentirte como él, y entonces lo tratas de imitar, tratas de obtener ese placer que tiene. La siguiente comparación que me gustaría hacer sería respecto a la emoción del dolor y el sufrimiento. El dolor es una emoción básica de nuestro cuerpo que es como una señal de emergencia que nos avisa cuando algo malo está pasando, nos advierte que tengamos cuidado. ¿Por qué? El dolor, nuestro cerebro manda una señal de que está pasando algo malo, te cortaste o te lastimaste, te golpeaste. Es para que tengas cuidado, es una emoción básica, como nos comentaba, es esencial, nos ayuda a nosotros. Alguien que no siente dolor, hay una enfermedad que te impide sentir dolor. Esas personas constantemente tienen que estar revisando su cuerpo, tienen que buscar infecciones, alguna contusión o algo, tienen que estar siempre al pendiente porque en cualquier momento podrían morir sin darse cuenta. El dolor es muy importante. El dolor en comparación con el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? Es muy parecido al dolor, pero la diferencia aquí radica en que es un estado constante. Estás en constante dolor, constante sufrimiento, estás sintiendo siempre esta emoción y ya te empieza a afectar porque todo el tiempo tú te enfocas más en lo malo y te la pasas sintiendo un dolor que nada más puede ser momentáneo y te enfocas demasiado en él. La otra comparación sería el miedo con la ansiedad. La emoción del miedo es muy parecida a la emoción que tiene el dolor, solo que este es algo más externo. El dolor ya es interno, sería un problema en nuestro cuerpo, en nuestra zona corporal, y ya el miedo podría ser una señal de aviso, de alerta, de estar pendiente. ¿Por qué? Porque algo va a pasar, algo que te puede poner a ti en peligro, un riesgo, es una amenaza externa. Y el miedo, pues, nos ha servido hace cientos de años, era muy importante el miedo. Por ejemplo, les pondría una presa y un depredador. La presa está muchas veces en constante miedo, ¿por qué? Porque podría ser atacada. Esto le hace que esté en un estado de alerta para reaccionar rápidamente y en un momento u otro podría ser este detonante para salvar su vida y que no ocurra nada peor. El dolor entonces sería algo, en cuanto al miedo y la ansiedad, el miedo sería algo externo, que tú sabes qué es lo que está pasando, sabes que va a ocurrir algo y estás al pendiente. Así puedes llegar a dar una solución. La ansiedad es algo muy distinto, puede ser un miedo a un agente externo o interno, pero no sabes qué es, sabes que algo va a pasar, algo malo, todo el tiempo estás pensando en que estás en peligro. Pero el problema aquí es que no sabes qué es, y como no sabes qué es, no puedes darle una solución y no puedes enfocarte en el problema. Estas otras dos comparaciones ya serían las finales, que serían en cuanto a tristeza y a depresión, y la comparación de la ira y los secundarios, las emociones secundarias, el rencor y el resentimiento. La tristeza es algo que muchos dirían que no tiene importancia, que es algo que sería mejor no tenerlo, pero la verdad es que también, como las demás emociones primarias, la tristeza tiene una función muy importante, ya que esta nos ayuda, se podría decir, que a superar algún tipo de pérdida. En cuanto a las relaciones que tienes con otras personas, algún objeto o algún animal, la tristeza nos ayuda a tener un tipo de duelo de luto. Te sientes triste, pero es porque sabes que va a haber un cambio, te estás acostumbrando a eso y estás preparado para que ya no vuelvas pues que ya no vas a tener esa relación, ese lazo. La depresión es algo muy parecido, es una falta de ánimo, una tristeza, un mal sentimiento constante, te sientes mal todo el tiempo. Como les comentaba, las primarias y las secundarias se diferencian en que las primarias son más momentáneas y las secundarias
ya pueden ser mucho tiempo. La depresión hay personas que lo pueden tener por meses, incluso muchos años o toda su vida y siempre van a tener este padecimiento y van a necesitar de constante tratamiento. Y pues estar todo el tiempo así obviamente afecta tarde o temprano, afecta tu salud o te afecta a ti como persona en lo que haces día a día y en todos los ámbitos de tu vida puede llegar a ser algo perjudicial. La ira respecto al rencor y el resentimiento. Como pueden ver, la ira también tiene una función primordial en las personas. Nacemos con ella por una muy buena razón. Es muy parecida al miedo, solo que esta nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar cuando hay una situación desfavorable para ti, cambias automáticamente tu reacción. Puede ser algo físico, corporal, que te permite actuar. Es como la ira sería un impulso para pelear o correr. Podría ser un ejemplo de lo que te ayuda. Te ves en una situación desventajosa y ves que tienes una necesidad de cambiar tu comportamiento, ahí es donde podría entrar la ira, que hoy en día es necesario controlarla, porque antes, pues hace cientos de años, era muy necesario poder tú imponerte sobre los demás, pues, para sobrevivir. Hoy en día es una emoción que, aunque es muy útil, nos sirve, todas las emociones nos sirven para aprender algo, es algo que tenemos que controlar. No podemos estar por ahí siempre expresando nuestra ira con todos, a donde vayas. Eso no sería favorable. El rencor y el resentimiento es un estado constante de enojo, también como se comentaba. Es de mucho tiempo que estás sintiendo este sentimiento y te empieza a afectar, te empieza a calmar por dentro, se podría decir. Esas son algunas de las relaciones de las principales emociones primarias y secundarias. Hay algo que viene siendo lo que comentaba mi compañero al principio de esto, que es la emoción contra la razón. Les comentaba, hoy en día es algo muy diferente a como era hace cientos de años en cuanto a nuestro trabajo con las emociones. Constantemente hemos estado imponiendo sobre las emociones lo que viene siendo la razón. Somos unas personas, tratamos de ser más lógicas y sepultamos dichas emociones. Tratamos de ocultar, obviamente, por ejemplo, muchas personas, los hombres, en su mayoría, no les gusta llorar frente de los demás, o sí, desde pequeños no les decían, no llores, no seas niña y cosas así. Y nos educaron con estas cosas que hacían que nosotros reprimiéramos nuestras emociones. Y pues en la sociedad nos ha enseñado a ser más razonables, a pensar, a ser fríos. Y el problema aquí es que te afecta al reprimir estas emociones. Todas tienen una utilidad, son esenciales. Todas las emociones, les comentaba, te dejan un aprendizaje, pero no todas puedes estar expresándolas así. Hay que saber controlarlas y trabajarlas. Los dejo con mi compañero sobre las emociones biológicas para que continuemos. Bueno, les voy a hablar sobre las emociones biológicas. ¿Alguien aquí ha visto la película de Intensamente? Bueno, sí, es una película muy familiar de Pixar. Bueno, les voy a tratar de resumir un poco de lo que habló mi compañero Sergio. Bueno, las emociones biológicas son las emociones más básicas que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Se trata de un proceso fisiológico que hace que mande unas sustancias químicas a nuestro cuerpo y mande la información. Bueno, en la película de Intensamente conocían alegría. Alegría era como la principal, la que hacía muy feliz a Riley, la que se llamaba en la película, la que se hace feliz, la que se come sus verduras, la que se pasa con su papá, y entonces era la principal. Después estaba miedo. Miedo era la que la tenía en sufrimiento y todo eso. Entonces miedo nos hace sentir sobrevivir, ya que es una emoción que nos protege de diferentes peligros. Un claro ejemplo, pues van por la calle, ven un perro, van a tener miedo, entonces no se van a enfrentar. El miedo va a hacer de que se alejen de esa situación. Y después tenemos a asco. Bueno, esa es una emoción biológica que viene siendo asco. Asco viene siendo como que un alimento que les causa, pues, que es tóxico para ustedes, o no nada más un alimento, también una persona. Una persona que hay yo me junto con que no sabe cómo, que este es de rico, que este es de pobre, entonces es una emoción de asquerosidad. Después viene ira. ¿Qué ira? Es la que nos permite mantener en guardia y enfrentarnos al peligro. Es la diferencia de miedo. En el claro ejemplo del perro, ustedes van pasando con el perro, entonces ustedes lo van a corretear, le van a aventar una pedrada mágica, entonces se van y ya lo enfrentamos, ¿verdad? Es un claro ejemplo. Después viene tristeza. Digo, sí, tristeza. ¿Por qué? Tristeza. Se produce cuando tenemos un sentimiento de pérdida, como todos saben,
la película de Ray, creo que es cuando pierde a su abuelita, no recuerdo. Pero es cuando pierde a alguien importante en ella, en su corazón que tiene guardado, entonces cuando lo tiene en el ojo. Después tenemos las emociones sociales. Las emociones sociales es cuando compartimos, cuando se relacionan con las demás personas o con otra persona. Tenemos enamoramiento. Esta es la emoción que realmente es una sensación romántica que tiene de una persona a otra. Esta es una sensación o una emoción muy bonita con una persona que se tiene mutuamente a otra. Y después tenemos la emoción de celos. Mucha gente aquí pues, va a haber gente celosa, ¿cómo no? Esa gente pues es una emoción que realmente se da para no perder a esa persona. De los celos se da también la emoción de miedo a perder a esa persona. Después viene la tristeza, viene a llorar. Después viene la envidia. Y la envidia es la que se produce cuando compramos pertenencias físicas o morales de una persona a otra, de que yo tengo un carro más perro que tú, ¿sí o no? Yo tengo un carro más chingón que tú. Anda, esos tenis también culeros. Así, simplemente se le dice. La empatía. La empatía es cuando nos ponemos en los pies de otra persona. Cuando esa empatía es favorable, importante para un líder. ¿Por qué? Porque yo como líder me voy a poner en los pies de él porque él está haciendo un problema y no puede. ¿Sabes qué? Te trato de ayudar, me meto en tus papeles. Y ayudamos, y yo te ayudo. Bueno, acercándonos a las emociones benéficas. ¿Cómo nos ayudan las emociones? Como ahorita acabo de dar, emociones positivas y emociones negativas. Las negativas no quieren decir que sean emociones malas. Como un ejemplo. Bueno, las emociones negativas nos alertan de desafíos que debemos de enfrentar. Y las positivas son emociones que nos afectan al cerebro. No nos van a afectar en forma negativa, nos van a afectar en forma positiva. Cuando nos afecta en forma positiva, nos va a acercar, vamos a obtener información y con eso vamos a tener buenas ideas, vamos a ser más rápidos y esta de las positivas te hace ser una persona muy feliz, muy saludable y aprendes mucho más mejor. Y de los negativos nos ayudan a detectar problemas para poder enfrentarlo. Esto también se debe al liderazgo, ya que un líder se va a enfrentar a casos negativos como en ayudar a las personas como hace rato lo comenté, de que un problema que tienen, yo lo voy a ayudar a enfrentarlo y en alertarlo debemos enfrentar el enfado, ya que no necesitamos enfadar para determinarlo. Bueno, ¿cómo así las emociones también afectan a nuestro cuerpo humano? Como puede ser el estrés. El estrés nos afecta con dolores de cabeza, dolores de músculos, insomnio. Y la ira nos afecta, a personas que tienen problemas con el corazón y todo eso, pues les va a dar un paro cardíaco con la ira. Eso se ha visto muy comúnmente de que están en una discusión y que, ¿sabe qué? Empiezan ahí a alegar, ¿cómo? Y pues me está dando, le está dando un ataque cardíaco. Y el miedo aumenta la presión sanguínea. Hace que la sangre vaya más rápido y entonces tu pulso se eleve. Y eso también puede provocar hasta un paro cardíaco, pero no la llevamos hasta ahí, ¿verdad? Y la ansiedad te hace dificultad para respirar. ¿A poco no alguien no le ha pasado ha tenido ansiedad? A mí sí, la verdad, una vez tuve ansiedad, me tuvieron que llevar hasta el hospital porque no podía respirar. Mi pecho, me dolía mucho el pecho.
La ansiedad también es algo muy grave en la salud. Muy bien. Después de haber visto todas las emociones y los tipos de emociones, veremos la otra cara de la moneda, que es la mente. La mente es la unión entre el ser, el espíritu y la personalidad y nuestro entorno. El estudio de la mente humana es enorme. Muchos se van por el lado científico, neuronal, estudian las glándulas, las partes del cerebro humano. Otros se van por la mente y el universo. Esta parte, honestamente, me gusta más porque tiene muchísimos caminos que explorar. Podemos irnos como los virus, todo está en nuestra mente. Muchos dicen que nuestra mente puede curar el cuerpo, otros dicen que el universo está en nuestra mente y que nuestra mente está conectada con todo. Sin embargo, quiero enfocarme en un punto en el que es que muchas veces nuestra mente es un impedimento para realizar nuestras actividades diarias. Admiramos más a las personas que contienen sus emociones, que detienen su enojo bruscamente, que no lloran, que no expresan alegría, a aquellas que la expresan, que evitan cuando encuentran un libro en la biblioteca. La mente no es solamente razonar y planificar. Tenemos que meterle emoción, alegría, enojo, tristeza, como dijeron mis compañeros. Esas nos ayudan a reaccionar, a pensar con claridad incluso. Hay muchísimas herramientas para comprender la mente, para conocernos, para conocer lo que sentimos y cómo nos sentimos. Aquí me gustaría explicarles tres. La autoobservación, que es la capacidad que adquirimos para conocernos ante diferentes estímulos o situaciones. Se refiere a diferentes planos en nuestra existencia, como lo son pensamientos, emociones, intuición o comportamientos. La autoobservación es la parte interna de la empatía, es la empatía hacia uno mismo. Aprender a conocernos nos va a llevar a aprender a conocer a los demás. La empatía consiste en la capacidad de transportar la mente de la otra persona a la nuestra. No solamente ponernos en los zapatos de la otra persona, sino también transportar su situación, sus emociones, sus sentimientos a nosotros. Es imposible poder comprender a la otra persona si no nos comprendemos a nosotros mismos. La tercera y la última es la comunicación eficaz. Lo fundamental para comunicarse de manera eficaz es tener conciencia de lo que queremos transmitir. La comunicación desde siempre ha sido esencial para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, no solamente es comunicar por comunicar, tenemos que aprender a hacerlo con asertividad. Aquí entra, aparte de la comunicación eficaz, una parte del curso que vimos con el maestro, que es la escucha activa. Para comunicar, primero tenemos que escuchar. Bueno, liderar con emoción. Es orientar una organización o un equipo gestionado correctamente no solo en acciones y presupuestos, sino también en sentimientos y expectativas a los que trabajan en el grupo. Coleman describió 5 características importantes para ser un buen líder con las emociones. Viene siendo autoconciencia, que la autoconciencia es la que donde tú te digas, yo voy a hacer las cosas bien, voy a hacer esta cosa y lo voy a hacer perfectamente. Después viene autocontrol, que tú estés haciendo un trabajo y que no lo puedo hacer y tú llegas a dicha meta que no lo voy a hacer, estás enfadado, ¿sabes qué? Contrólate que sí lo vas a poder hacer. Después viene la empatía, que es ser capaz de identificar y entender las preocupaciones de gente en tu equipo, de tu grupo de trabajo, de que como tú vas a hacer un trabajo, ¿sabes qué? Yo también lo voy a entender y voy a hacer lo mismo que tú. Después viene la motivación, que es cuando ya está por perdido y entonces cuando yo digo, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Si hago esto, lo voy a hacer y si lo hago, me va a generar tanto.
es motivarnos para hacer las cosas bien. Después viene la habilidad social, es saber relacionarse con tu propio equipo, o sea, que haya comunicación, que haya hablar, que hay que hacer esto, hay que hacerlo correctamente y hacerlo todo bien. Después viene el liderar con la mente y la emoción. Los líderes no solo lideran con las emociones o no solo con la mente. Un buen líder va a liderar con la mente y con las emociones. Porque con la impresión, bueno, cuando logran liderar con la mente y con la emoción, suelen ser imparablemente inteligentes, que van a hacer las cosas más eficientemente para poder lograr dicho objetivo. Van a ser unos líderes tan chingones que te van a poder liderar cualquier cosa, la verdad, cualquier grupo. Nelson Mandela dijo una vez: una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Bueno, ahora me gustaría explicarles ciertas partes del cerebro, unas clases de anatomía. Imagínense a ustedes mismos divididos en dos: su parte racional y su parte emocional. Uno es el cerebro y uno es el corazón. Imaginen que se pelean. ¿Quién ganaría? ¿En ustedes quién creen que ganaría? Para contestar eso, me gustaría explicarles tres partes del cerebro, tres de muchas partes del cerebro. La de aquí abajo es la corteza ventromedial. Bueno, si gustan, comenzamos con acá. Esta es la amígdala. Se encarga de controlar emociones. Se encarga de decirnos corre cuando tenemos miedo, o de decirnos grita de alegría cuando ves a alguien llegar que extrañabas mucho. Esta de aquí arriba es la corteza dorsolateral. Es la que se encarga de planificar, pensar al futuro, razonar ideas, cálculos matemáticos, todo lo que conlleva el razonamiento se encuentra ahí. Ahora, esos dos están separados completamente del otro lado. En medio se encuentra la corteza ventromedial. Esta se encarga de unir la corteza dorsolateral y la amígdala. Es la que nos lleva a llevar la emoción al razonamiento y a razonar nuestras emociones. Es el puente entre esta y esta. Ahora, ¿qué pasaría si ese puente desapareciera por completo? Se volvería real la pelea que les planteé al principio. Sería este contra este. El 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage era un dirigente de una línea de ferrocarriles. En un accidente con pólvora, una barra con la que trabajaba atravesó su cráneo pasando por la corteza ventromedial. Aquí se volvió real el desaparecer aquel puente. Duró meses en coma, muchísimo tiempo. Sin embargo, como milagro para aquel entonces, sobrevivió y más pronto de lo que se esperaba, comenzó su vida normal. Quienes lo rodeaban se dieron cuenta pues, que él no era el mismo. Empezó a ser explosivo, no controlaba lo que decía, no podía organizar a las personas que trabajaban con él o para él. Debido a esto, dejó de trabajar en el ferrocarril y no encontró ningún otro trabajo que lo aceptara, por lo mismo de que pues, no controlaba sus emociones, no controlaba sus planificaciones, absolutamente nada. Él se tuvo que mudar a Latinoamérica y, dada la situación de que no encontraba trabajo, terminó siendo domador de caballos en Argentina. Esto nos lleva a la respuesta de que nuestro instinto, nuestro lado emocional siempre va a ganar, siempre. Algo que olvidé mencionarles es que la amígdala surgió en los primeros mamíferos hace 200 millones de años. Y
La corteza dorsolateral surgió hace 20 millones de años. Esa es de las únicas partes del ser humano que son exclusivas del ser humano. Ningún otro animal la tiene. Bueno, pues una pregunta, una duda es ¿qué nos lleva a percibir nuestras emociones? Pues como dice aquí, es pues el rechazo no es nada social, ya sea por aceptación o como por rechazo, ya que por ejemplo muchas personas cambian su forma de ser, su forma de actuar, por ser aceptados en la sociedad, tratar de encajar en ciertos lugares, y pues realmente eso no está bien. Algunos de ustedes, la verdad, cualquiera de aquí, ha cambiado para caerle bien a alguien, para gustarle a alguna chava, algo, la neta. A ver, un ejemplo. A ver, ándale, un ejemplo. Yo, ¿De qué, perdón? algo que ya has hecho, que haya afectado tu forma de ser, de pensar, para tratar de lograr, para encajar. Cuando te gustarle a alguien, al ser amigo de alguien, caerle bien a todos, algo. Pues que la neta no puso un cagado. No, está bien, qué bueno. Ojalá que todos fueran así. Yo la verdad sí. Yo cuando estaba en secundaria batallaba mucho para ser amigo, mucho. Y me trataba de ser chistoso. Pero la verdad que yo sufría porque no es algo que a mí me gustaba y pues no es bueno cambiar la forma que tú eres. Obviamente sí es bueno ser amigo, relacionarte con la gente, siempre y cuando no afecte tu forma de ser, de pensar y de actuar. ¿Sí? Bueno, como comentario, obviamente estas situaciones no pasan diario. Es una en 1.000 millones, yo creo, ¿verdad? Pero muchas veces, sin querer, la representamos en nosotros. A veces apagamos esa pequeña área que tenemos aquí, la ignoramos por completo y le damos paso a cualquiera de estas. Casi siempre es a esta. Cuando se apaga, lo apagamos, decidimos ignorarlo, esta entra y nos domina por completo. Es cuando actuamos impulsivamente, cuando no pensamos lo que decimos o incluso pues, cuando explotamos de enojo, de tristeza. Por eso mismo, el liderazgo debe estar meramente regido por esto. Por este puente entre el equilibrio entre la razón y la emoción. Bueno, pues no se prescribe, pero un consejo que le queremos dar a nuestro equipo, todo nuestro equipo, es que esperemos que lo que hayan escuchado, lo poco que les haya pegado en esta plática realmente les sirva para actuar como buenos líderes, pensar con la mente fría, tomar decisiones sin que te ahogues tus sentimientos, un equilibrio entre la razón y las emociones. ¿Sí? Es importante, como dice, ser coherente. Es importante, como dice ahí, aplicarlo en el liderazgo para ser coherente, cuerdo, que pues, sí, cuerdo y que hagas lo que sientes y piensas como es, sin que te afecte en tu persona. ¿Sí? Pues, la verdad, nosotros todos nuestro equipo les agradece a Andrea, Walter, yo quisiera hacer un énfasis en cuanto a lo que viene siendo la razón versus la emoción. Las emociones como una herramienta para que una persona sea un buen líder. ¿Cuál es más importante? En cuanto a mi punto de vista y en una conclusión, yo diría que ambas son muy importantes, porque ya sea la razón, tenemos que ser seres pensantes, no podemos dejar guiarnos por las emociones. ¿Por qué? Porque seríamos muy parecidos a los animales, pues. En vez de pensar y solo actuar, nos podría generar bastantes problemas. Pero también es muy importante tener en cuenta que tenemos que sobreponer a veces la razón sobre nuestras emociones. No podemos dejarnos guiar por esto
Y esto en un líder es algo muy importante, ya que un líder puede aplicar estas emociones o notar en otras personas las emociones que ellos tienen, cómo están sintiendo para mejorar el ambiente laboral. Se puede dar cuenta cuando alguien está triste, cuando alguien está feliz. ¿Por qué? Porque conoce bien las emociones, no solo sabe controlarlas, sino identificarlas. Así ya podría, en cuanto ver que alguien está triste, no está dando su productividad, no está dando su 100%. Él quisiera, de preferencia un líder, ver qué es lo que está pasando. No iría y le diría, oye, no estás haciendo bien tu trabajo, ponte a hacerlo bien, o si no te voy a despedir. No, un líder lo que quieres preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué es lo que pasa? Si vería algo en lo que le pueda ayudar, para que la persona pueda estar bien con sí mismo, pueda estar al 100% y le pueda rendir a él, además de que ya estaría mejor. O también se controlaría, por ejemplo, no podemos dejarnos guiar por lo que ha sido el dolor, y convertirlo en sufrimiento. Convertir todas nuestras emociones primarias en emociones secundarias que nos afectan psicológicamente, lo que hace es que estemos constantemente en alerta, estemos mucho tiempo con las emociones y nos gasta, ya sea físicamente o mentalmente, estamos muy cansados. Un líder tiene que velar por esto, poder controlar las emociones, saber cómo administrarlas, además de que las demás personas también tienen que saber leerlas, porque mucha gente no sabe leer a otras personas, sus emociones, no sabe cómo se sienten. Ya si él no puede identificar esto, entonces hay la comunicación, no solo es escuchar, sino es ver a la otra persona. Les comentaba, las emociones nos afectan mentalmente, pero además físicamente y conductualmente. Así que tienes que prestar atención a los pequeños detalles para que puedas tú identificar y ver a los demás, darte cuenta de todo y poder actuar, poder mejorar. Así las emociones pueden ayudar para que seas un mejor líder. Y como les comentaba, yo diría que las emociones y la razón no es una más que otra, es tenerlas en una buena armonía y tener un buen control de ambas para que puedas, ¿sí? Para que no se incline la balanza, pues para que estés tú totalmente en control en la razón y la emoción, si está la prioridad o no. No sé si alguno de mis compañeros me gusta decir algo más. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Como dijo él, lo que él dijo es muy importante, realmente es eso. Muy importante tener en la balanza la razón y la emoción, pero sí, a veces hay que escuchar un poco más a la razón para llegar al negocio. Muchísimas gracias a todos. Somos el equipo número 1 y gracias por escucharnos. Preguntas, comentarios, recomendaciones del público. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que no hayan entendido? Profesor, ¿también usted? Bueno, los quiero felicitar. Yo quisiera que los asistentes a esta conferencia pues, hicieran las preguntas de algunas dudas que les hayan quedado o algunas recomendaciones que quisieran hacer sobre el tema para todos, ¿no? Por supuesto. ¿Alguna duda? Sí, Muchísimas gracias.